Hola, este video número 15 entonces va a estar dedicado al tema de la rama judicial, de lo que es la rama judicial. Hemos visto en los videos anteriores entonces cómo el poder público está dividido en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En Colombia, como ya vimos, pues existen otros poderes según la Constitución de 1991. Entonces, ¿qué es la rama judicial? ¿O qué hace genéricamente la rama judicial? Entonces, resolver conflictos. La rama judicial resuelve conflictos. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes resuelve estos conflictos? Entre el Estado, los conflictos que se susciten entre el Estado y los particulares, y entre los particulares. O sea, hay tres tipos de conflictos que pueden resolver los jueces, la rama judicial. Entre el Estado mismo, conflictos entre el Estado y los particulares, y los conflictos entre los particulares. En la Constitución de Colombia de 1991, la rama judicial está dividida en jurisdicciones, diferentes jurisdicciones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de conflicto que resuelva la rama judicial. O sea, me explico. Por ejemplo, la jurisdicción contenciosa administrativa resuelve conflictos en los cuales esté inmiscuido el Estado. La jurisdicción ordinaria resuelve los conflictos en los que estén inmiscuidos los particulares, ¿sí? Entonces, o la jurisdicción constitucional, que pues resuelve conflictos tanto en el que esté el Estado como en los conflictos en los que estén los particulares. Bueno, ¿qué tipo de acto se emite en la rama judicial? Porque vimos que en la rama legislativa se emiten leyes, en la rama ejecutiva se emiten actos administrativos. Entonces, en la rama judicial, ¿qué tipo de actos se emiten? Ya lo vimos cuando vimos la jurisprudencia. Entonces, en la rama judicial se emiten providencias. ¿Qué son providencias? Pues son un conjunto de decisiones que emiten los jueces y magistrados en los procesos judiciales. Estas providencias pueden ser autos o sentencias. ¿Qué son las sentencias? Son actos que se emiten dentro del proceso que resuelven de fondo el caso, mientras que los autos son actos que se emiten dentro del proceso, pero que no resuelven de fondo el caso, sino son simples actos de impulsión o simples órdenes que emite el juez dentro del proceso, pero que no resuelve el problema de fondo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para iniciar un proceso, pues se requiere que el juez emita un auto de admisión de la demanda. Para que pase a la etapa probatoria se requiere un auto donde pase a la etapa probatoria, ¿no es cierto? O incluso para aceptar una apelación, pues se emite un auto. Entonces, esos autos son órdenes que emiten los jueces, pero que no resuelven el problema de fondo. Las jurisdicciones. Entonces, en Colombia ya vimos que está la rama judicial, está dividida en diferentes jurisdicciones desde el punto de vista orgánico. Por ejemplo, la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué hace la jurisdicción contenciosa administrativa? Entonces, es la que resuelve conflictos entre el Estado y los particulares. ¿Cuál es la historia de la jurisdicción contenciosa administrativa? Pues viene de Francia. En Francia se emitieron dos fallos en 1870, el fallo Blanco y el fallo Cadot, el Tribunal de Conflictos francés, en el cual se dijo que los principios jurídicos que se aplicaban a los particulares tenían que ser principios jurídicos diferentes a los que se aplicaba al Estado. Ahí se creó el derecho administrativo. En Francia existía el Consejo de Estado, que había sido creado por Napoleón. Ese Consejo de Estado se convirtió en un órgano judicial al cual iban esas demandas que interponían los particulares contra el Estado. En Colombia pasó exactamente lo mismo. Digamos, el Consejo de Estado fue creado por Simón Bolívar, ya no por Napoleón, y después el Consejo de Estado en Colombia se convirtió en eso, en un órgano judicial en el cual se resuelven demandas contra el Estado. En Colombia existe el Consejo de Estado, está dividido en dos salas, la sala contenciosa administrativa y la sala de consulta y servicio civil. Esa sala contenciosa administrativa está dividida en secciones donde se reciben demandas por contratos administrativos, actos administrativos, por cuestiones de impuestos, decretos de orden nacional. Ahí es donde falla en el servicio
conductas del Estado por falla en el servicio, demandas contra el Estado por falla en el servicio. Y la sala de consulta y servicio civil es una sala como de asesoría que se hace a la rama ejecutiva. En Colombia solo el presidente de la República, los ministros, pueden presentar consultas a la sala de consulta y servicio civil, pero solo resuelve consultas jurídicas, no consultas de tipo de política administrativa, sino solo consultas jurídicas. A nivel nacional, ahí funciona el Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo de Estado son elegidos por un sistema que se llama semicooptación, en el cual cuando hay alguna vacante, entonces el Consejo Superior de la Judicatura, o pues el órgano que creó la Constitución del 91, porque pues se han presentado varias reformas para reformular el Consejo Superior de la Judicatura, el órgano que haga las veces del Consejo Superior de la Judicatura, presenta la lista de candidatos al Consejo de Estado y ellos mismos llenan las vacantes. El Consejo de Estado entonces resuelve conflictos entre el Estado y los particulares, entre el Estado mismo, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Tiene una competencia de tipo nacional. ¿Qué es la competencia? La facultad para decidir un caso. En este caso, desde el punto de vista territorial, la competencia del Consejo de Estado es nacional. Debajo están los tribunales administrativos. Cada departamento tiene un tribunal administrativo y debajo están los jueces administrativos en Colombia, que tienen una competencia de tipo municipal. O sea, en Colombia está la jurisdicción contenciosa administrativa del Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces administrativos. ¿Cuándo llega un caso al juez administrativo o al tribunal administrativo? Dependiendo de la cuantía. Dependiendo de la cuantía, la primera instancia la puede hacer el juez administrativo o el tribunal administrativo. Jurisdicción ordinaria, está la Corte Suprema de Justicia, resuelve conflictos entre los particulares. La Corte Suprema de Justicia en Colombia está dividida en 3 salas de casación, que son la Sala de Casación Civil, que resuelve asuntos civiles, comerciales, familia y agrarios. Está la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Laboral, ¿no es cierto? Todos estos órganos, incluido el Consejo de Estado, son órganos colegiados, o sea, que emiten las sentencias entre varios magistrados que conforman salas. Cuando se habla de salas en rama judicial o en derecho, no es sala refiriéndose a cocina, sino se refiere a este chiste. Yo creo que a muchos abogados no les causa gracia, pero sala se refiere al conjunto de los magistrados, no sala porque se emitan las sentencias o las providencias en un lugar que se llame sala, sino porque el conjunto de los magistrados se llaman salas. Se utiliza el sistema del magistrado ponente. O sea, se le entrega el caso a un magistrado dentro de la sala, él elabora el proyecto de sentencia, lleva a la sala, se hace una votación y si gana el proyecto se acoge esa sentencia. Si no, se le reparte el caso a otro de los magistrados. Si no ganó el proyecto dentro de la sala, se reelabora la sentencia. Los magistrados que no comparten la decisión mayoritaria, o sea, se salvan el voto y eso aparece dentro de la sentencia. Entonces está la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Laboral, la Sala de Casación Civil en la Corte Suprema de Justicia. Debajo están los tribunales superiores de distrito judicial, que también tienen como una competencia departamental, y debajo aparecen jueces civiles de circuito y municipales, jueces civiles municipales, jueces de familia, jueces laborales y los jueces penales, que son tanto jueces de garantías como jueces ya de decisión, ¿no es cierto? Los jueces de garantías, pues en el sistema acusatorio, los que legalizan digamos, la captura, y los jueces de conocimiento, que son ya los que deciden los procesos penales de fondo, ¿no es cierto? La Sala de Casación Penal, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues tiene fuera de eso la labor de juzgar a los altos funcionarios del Estado desde el punto de vista penal, después de haber pasado por el tamiz del Congreso. Una vez hayan pasado por el tamiz del Congreso, lo juzga la Corte Suprema de Justicia, aunque hay algunos servidores públicos con fuero constitucional, por ejemplo, como los congresistas, los ministros, que son juzgados de una por la Corte Suprema de Justicia. No es necesario que pasen, pues, que haya ese tamiz en el Congreso. Los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por ejemplo. Bueno,
La jurisdicción constitucional en Colombia está conformada por la Corte Constitucional, que son 9 magistrados, que tienen básicamente dos funciones principales, que son la revisión de las acciones de tutela y las acciones constitucionales de exequibilidad, o sea, de mirar si las leyes son exequibles o no, si están ajustadas o no a la Constitución. ¿Qué es la revisión de las tutelas? En Colombia se puede presentar acción de tutela ante cualquier juez, y una vez que la tutela quede en firme, o sea, ya sea que no se ha presentado recurso de apelación o si se ha presentado y se ha resuelto el recurso y se ha notificado, la tutela pasa inmediatamente a la Corte Constitucional para revisión. La Corte Constitucional puede reformar la decisión o confirmar la decisión, pero no es un recurso, sino que es la Corte, digamos, ella misma mira qué tutelas va a revisar. Hay unas salas de revisión dentro de la Corte y seleccionan, hay unas salas de selección de las tutelas, ellos mismos miran qué tutelas van a revisar. No es un recurso como la casación en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Es importante tener en cuenta que en derecho el principio general es el principio de la doble instancia. Hay procesos de única instancia, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, los procesos de restitución de inmueble arrendado son de única instancia, por ejemplo, pero la mayoría de los casos son de doble instancia, hay 2 instancias, no hay 3 instancias. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, y la casación es como una tercera instancia, no. La casación es un recurso extraordinario que se da para unificar jurisprudencia, ¿no es cierto? Y para atacar, pues, digamos, ciertas sentencias que adolecen de algún defecto, ya sea probatorio o de aplicación del derecho, pero no es una tercera instancia, solo hay 2 instancias. La revisión de las tutelas tampoco es una tercera instancia, es una unificación de jurisprudencia que hace la Corte Constitucional en materia de tutela. Y la revisión de la constitucionalidad de actos legislativos y de leyes se denomina exequibilidad. Si una ley no es constitucional, se declara inexequible. Si una ley es constitucional, se declara exequible. Vimos el tema de cuando miramos el tema de la ley, miramos el tema de la validez de las normas, vimos que en Colombia la Corte Constitucional también entra de fondo a mirar el tema de las reformas constitucionales, no solo desde el punto de vista formal, o sea que los actos legislativos tienen un requisito de forma, o sea, haber pasado por 8 debates, en 2 legislaturas diferentes, sino que también mira el tema de fondo por el tema de las cláusulas pétreas. En Colombia, la tesis de la Corte Constitucional es que existen unas cláusulas pétreas de no sustitución, o sea que el Congreso, la rama legislativa, no las puede modificar. Eso es la tesis que tiene la Corte Constitucional. Entonces, la jurisdicción ordinaria, que resuelve conflictos entre los particulares, la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción constitucional, donde está la Corte Constitucional. Entonces, en Colombia es una buena pregunta y la que yo le hago a mis alumnos. Fuera de la Corte Constitucional, ¿qué otros órganos están dentro de la jurisdicción constitucional? Todos los demás, por el tema de la acción de tutela. Porque la acción de tutela, según la Constitución, se puede presentar ante cualquier juez. Entonces, todos los jueces en Colombia pueden o están dentro de la jurisdicción constitucional, pero el máximo organismo es la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La Fiscalía General de la Nación en la Constitución del 91 también quedó ubicada en la rama judicial. En Colombia, en el 91, supuestamente se pasó de un sistema inquisitivo en materia penal, donde el juez lo hacía todo, el juez iniciaba el proceso, el juez abría pruebas, el juez sentenciaba. En el proceso, en el sistema acusatorio, ya hay 2 órganos. Por un lado, la rama ejecutiva, que acusa, y por otro, la rama judicial, que condena o absuelve. En Colombia se creó el sistema acusatorio, pero se puso la fiscalía dentro de la rama judicial, no como en Estados Unidos, donde la fiscalía está dentro de la rama ejecutiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi profesor de Derecho Penal en la universidad, el profesor Jaime Bernal Cuellar, que le mando un saludo si me está viendo este video, él decía que en Colombia no se creó un sistema acusatorio, sino un sistema a la colombiana, porque la fiscalía no quedó dentro de la rama ejecutiva, sino dentro de la rama judicial. Entonces, lo que se hacía hasta el 2003, cuando se empezó a implementar el sistema verbal acusatorio, era que el proceso lo iniciaba en primer término la fiscalía, llegaba hasta resolución de acusación o resolución de archivo del caso. Si había resolución de acusación, se presentaba el caso ante los jueces. Hoy en día ya no, el caso ya inmediato lo aboca un juez de garantías, después un juez de conocimiento,
Y la Fiscalía en el sistema verbal acusatorio actualmente solo tiene una función netamente investigativa. La función judicial la tienen los jueces, ya sea de garantías en primera instancia o los jueces de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, para formalizar una captura, entonces la Fiscalía solicita ante el juez de garantías que se formalice una captura, se presenta cargos ante los jueces. La Fiscalía solo tiene una función investigativa dentro del sistema verbal acusatorio, es como una parte dentro del proceso, pero ya no con funciones judiciales. Antes del 2003, la Fiscalía era como una especie de juez que tramitaba el proceso hasta la acusación y después eran los jueces ya penales los que decidían de fondo el caso. El fiscal general de la Nación en Colombia es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna de candidatos que presenta el presidente de la República. El presidente de la República elabora una terna de candidatos y la Corte Suprema es el que elige dentro de esa terna de candidatos. Otros órganos dentro de la rama judicial, pues está el Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces porque se han presentado ya reformas, se ha tratado incluso de tumbar por referendo el Consejo Superior. Entonces, pues mientras exista o mientras se va a reformar, el Consejo Superior de la Judicatura tiene una función administrativa, una sala administrativa, una sala disciplinaria, que es la que disciplina a los jueces y abogados en su función profesional. La jurisdicción indígena en Colombia, como ya lo vimos, en Colombia la Constitución del 91 permitió que los indígenas tuvieran su propia jurisdicción cuando son asuntos netamente indígenas, cuando son asuntos que tienen que ver con, digamos, con asuntos no indígenas, pues ellos quedan sometidos a la justicia normal, pero cuando son asuntos de asuntos indígenas, pues quedan sometidos a su jurisdicción especial. Hay algunos que dicen que hay una atomización, digamos, de la soberanía nacional, pero es la misma Constitución la que determina la existencia de esa jurisdicción indígena. Bueno, están los centros de conciliación, que son los métodos de resolución, digamos, no judicial de problemas o de asuntos o de controversias, digamos. No, en derecho no se llama problemas, sino se llama controversias, litigios. Entonces la conciliación es un método no judicial para resolver un litigio, en el cual a instancias de un centro de conciliación que pueda funcionar en una universidad o en otras instituciones, un conciliador como amigable componedor hace que las personas lleguen a un acuerdo. Esa conciliación tiene mérito ejecutivo, pero el conciliador no es un juez, ¿no es cierto? Están los tribunales de arbitramiento que sí emiten sentencias, son particulares, que han investido de una función judicial. Una parte elige un árbitro, la otra parte elige al otro árbitro, los dos árbitros eligen un tercero y esos tres árbitros emiten un laudo arbitral. Esos son los tribunales de arbitramiento. Son particulares que quedan investidos momentáneamente de la función judicial. Lo mismo que, por ejemplo, los jueces de paz en Colombia, también que pueden ser elegidos, son elegidos en los diferentes municipios por voto popular. Esos jueces de paz también son particulares que eventualmente pueden quedar investidos de función judicial, pero de manera momentánea para resolver ciertos asuntos que solo puedan ser sometidos a conciliación. ¿Sí? O sea, los jueces de paz no pueden resolver sobre casos que no puedan ser sometidos a conciliación. Solo asuntos sometidos a conciliación pueden ser resueltos por los llamados jueces de paz, que son particulares que quedan investidos de función judicial momentáneamente, ¿no es cierto? La rama judicial, ¿qué otros organismos tienen función judicial? El Congreso tiene función judicial, en principio. Se ha hablado de crear un órgano de aforados, un tribunal de aforados para juzgar al presidente de la República, magistrados de las altas cortes. En la Cámara de Representantes en Colombia hay una comisión de acusaciones. Cuando se presenta una acusación contra el presidente, la acusación va a la comisión de acusaciones. En principio, si la comisión de acusaciones encuentra mérito para investigar al presidente, pasa el caso a la plenaria de la Cámara de Representantes, y la Cámara de Representantes tiene la obligación de que si encuentra mérito, pasa el caso al Senado de la República para la responsabilidad política y a la Corte Suprema de Justicia para la responsabilidad penal. Se ha discutido mucho en la Constitución del 91 si primero el caso tiene que pasar al Senado y después a la Corte Suprema.
No, el caso se bifurca porque hay responsabilidad penal y responsabilidad política. La responsabilidad política va al Senado. El Senado puede destituir a un presidente en Colombia por responsabilidad política. Modernamente ya lo hizo, pero con un presidente que ya no estaba en ejercicio, que era Gustavo Rojas Pinilla. Después de que él dejó el cargo, el Senado le inició un juicio político y lo destituyó, pero ya casi que simbólicamente, porque ya no estaba en el cargo, ya no está ejerciendo el cargo. En antaño creo que Antonio Nariño fue destituido, pero modernamente el único que ha sido objeto de esa sanción, entre comillas, simbólica, porque él ya no ejercía el cargo, era Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, políticamente el caso va al Senado, el Senado puede destituir a un presidente, y penalmente a la Corte Suprema de Justicia para el tema de la responsabilidad en este caso, en la responsabilidad penal, o sea, de llevar no solo destituir al presidente, que eso lo puede hacer el Senado, sino de mandarlo a la cárcel, ¿sí?, por delitos con ocasión del cargo de presidente de la República. Se ha tratado de presentar una reforma para crear un tribunal de aforados, pero digamos que eso no ha funcionado, lo han declarado inexequible, se acaba en el Congreso, bueno, no ha salido ese tema del tribunal de aforados, sigue funcionando la comisión de acusaciones en el Congreso. Recordemos que el Congreso no tiene una función, pues la principal función del Congreso no es juzgar personas, no es una función judicial. La función de ellos principalmente es una función de hacer leyes y la responsabilidad política, pero pues dentro de su responsabilidad política también quedan investidos momentáneamente en una función judicial cuando se trata de juzgar, por ejemplo, magistrados de las altas cortes. Modernamente, por ejemplo, a un magistrado de la Corte Constitucional en Colombia sí lo destituyó el Congreso, el Senado lo destituyó, pero ningún presidente ha sido destituido por el Senado hasta ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama el proceso de impeachment, que ya lo vimos cuando vimos el tema de la rama legislativa. Bueno, entonces la rama judicial, ¿no es cierto? Entonces volvemos a recordar, resuelve conflictos entre el Estado, internos dentro del Estado, ¿no es cierto? Resuelve conflictos entre el Estado y los particulares. Por ejemplo, un conflicto entre el Estado y los particulares. Por ejemplo, una persona sale a la calle, viene un carro oficial, lo atropella y la persona puede presentar una demanda contra el Estado por eso, por falla en el servicio, por ejemplo. O el caso que se presentó ayer en Colombia, se cayó un puente, ¿no es cierto? Pues obviamente eso no obsta que se presente la demanda contra los particulares que construyeron el puente, pero pues si es un puente y eso pues tiene un mantenimiento, tiene que ser un mantenimiento, el Estado es el que tiene que mantener las vías públicas. Entonces se presenta una demanda de las víctimas contra el Estado por eso, o presentar una demanda contra un decreto, o presentar una demanda contra una ley, eso se hace pues ante la Corte Constitucional. Los decretos a nivel nacional, las demandas van a la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no es cierto?, al Consejo de Estado, cuando son de orden nacional. Y de acuerdo pues a la jurisdicción van al correspondiente órgano en la jurisdicción contenciosa administrativa. La rama judicial pues opera a través de instancias, ¿no es cierto?, instancias de conocimiento. Hay una primera instancia, de acuerdo a la cuantía, por ejemplo en el caso de la jurisdicción civil, si es un caso de mínima cuantía va a los jueces municipales, si es un caso de mayor cuantía va la primera instancia, los hacen los jueces civiles de circuito. La segunda instancia de los jueces civiles de circuito son los tribunales superiores. La segunda instancia de los tribunales de los jueces municipales civiles son los juzgados civiles de circuito, ¿no es cierto? La casación, la primera instancia, bueno, no hay reposición de sentencias, hay reposición de autos, pero no reposición de sentencias. Las sentencias se apelan. La apelación es un recurso que es presentar, digamos, una solicitud ante el funcionario superior para que revise una decisión de la primera instancia. Esa es la apelación. La casación es un recurso extraordinario que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia para unificar jurisprudencia, y cuando sentencias que ya han sido objeto de apelación pues carecen de una adecuada evaluación probatoria o se les aplica una ley de manera incorrecta, entonces hay recurso de casación. No todos los casos llegan a casación. Por ejemplo, un caso de, no sé, restitución de inmueble arrendado nunca va a llegar a casación, o casos de mínima cuantía nunca llegan a casación. Solo hay unos casos puntuales que pueden ir a casación. Lo mismo que la revisión, como ya dije en el caso de las tutelas, que la revisión no es la diferencia entre la revisión y la casación es que la casación es un recurso extraordinario, la revisión es un mecanismo motu propio de la Corte Constitucional para unificar jurisprudencia
en materia de tutela. Bueno, esto a grosso modo el tema de la rama judicial. Suscríbanse a mi canal, ya solo faltan 2 videos. Vamos a hacer 2 videos adicionales de unos conceptos de derecho civil, el video 16 y el video 17. Lo vamos a dedicar a algunos conceptos de derecho civil. Para mis alumnos que están viendo, mis exalumnos, un saludo. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por escribirme a fbermudezg@gmail.com o a mi Twitter fbermudezg o fbermudezglegal. Estos videos están subiendo a mi canal general de Francisco Bermúdez Guerra y a mi canal de fbermudezglegal. Muchas gracias, me han dicho que los videos son largos, pero es que yo no puedo hacer videos de 5 minutos para explicar esto. Imagínense yo hacer un video de esto en 5 minutos, explicar la rama judicial. Si en 25 minutos pues es demasiado sintético, pues en 5 minutos es simplemente decir A, B, C, ya, listo. No, toca hacer unos videos demasiado largos. Gracias por su paciencia. Si tienen preguntas, me hacen las preguntas. De pronto hacemos otros videos para responder preguntas, pero eso depende del transcurso del curso. Muchas gracias. Que pasen un feliz